Hola a todos. En esta cápsula hablaremos acerca de los datos estadísticos. Comencemos. ¿Qué es un dato? ¿Es lo mismo dato que información? ¿Los datos tienen características? Pues debemos comenzar por comprender que dato proviene de la palabra datum en latín, que se interpreta como lo que se da. Y si conjuntamos esto con las definiciones que nos dicen algunos autores, podemos definir que dato es una representación simbólica que resulta de la observación que se efectúa a los objetos o a las personas que se encuentran insertas en el fenómeno que estamos estudiando y que por lo tanto describen una característica de esta entidad. Esta representación simbólica puede ser numérica o alfabética. En comparación dato con información, que no es lo mismo, pues podemos entender que el dato es únicamente un atributo que no dice algo más que un atributo por sí solo. Sin embargo, este dato, cuando sufre un procesamiento, produce una información y la información es el resultado del agrupamiento de estos datos y con la información es posible emitir conclusiones. Entonces, el dato, cuando es procesado, produce información, lo que para efectos de estadística es altamente importante. Entonces, los datos tienen algunas características, pero la principal es que no tienen un valor semántico, es decir, no tienen un sentido en sí mismos. Sin embargo, cuando a este dato se le da un tratamiento o se le procesa, se puede utilizar para obtener información y con ello tomar decisiones. Existe una clasificación variada en cuanto a los tipos de datos que existen en la estadística. Sin embargo, todos coinciden de alguna forma en que los grandes rubros son o los llamados cualitativos categóricos o por su parte los cuantitativos o numéricos. Los cualitativos pueden ser nominales u ordinales y los cuantitativos pueden ser discretos o continuos. Y estos a su vez pueden ser de intervalos o de relación. Pero ¿cuál es la diferencia entre los datos cualitativos y los cuantitativos? Pues bien, los datos cualitativos describen características mediante palabras y pueden ser divididos en categorías. Por su parte, los datos cuantitativos o numéricos solo son números y son de dos tipos, con decimales o en enteros. Estos son algunos ejemplos de los tipos de datos. En el caso de los cualitativos, donde hablábamos de los nominales, pues los datos nominales son etiquetados o son nombres que se le dan a las cualidades o a los atributos de las entidades que se están estudiando. Los datos nominales, por lo tanto, se utilizan para dar una nomenclatura al atributo. Estos datos no son cuantificados por sí mismos y siempre son alfabéticos. Un ejemplo de un dato nominal sería ¿qué raza de perros es más querida? ¿Dálmata, Chihuahua o Labrador? Hablando también de datos cualitativos, tenemos los datos ordinales. Y estos datos son usados para establecer niveles de medición, por lo tanto se clasifican y ordenan. Un ejemplo de datos ordinales es el que se utiliza para hacer escalas de satisfacción. Ejemplo, ¿qué tan satisfecho está con nuestros productos? Totalmente satisfecho, satisfecho, neutral, insatisfecho o totalmente satisfecho. Ahora, en el otro grupo de datos, en los datos cualitativos, hablábamos de que existen los datos discretos. Las características de estos datos discretos es que no pueden ser más precisos, que se contabilizan y que además toman determinados valores. Un ejemplo de un dato discreto es el número de alumnos en el aula B. Esto es 42.
¿Por qué? Porque en el aula B solo puede haber 42 porque son los 42 alumnos que asisten a la clase. Por el contrario, los datos continuos, que también son cuantitativos, estos sí pueden tomar cualquier valor. Estos se miden y se encuentran dentro de un rango. Un ejemplo de un dato continuo es la altura de una persona, que puede ser 1,72 m. ¿Por qué este dato es continuo? Porque la altura de una persona puede ser cualquier altura que se encuentre en el rango de alturas humanas. Les dejo la bibliografía para que en caso de que ustedes deseen profundizar más en este tema, puedan hacerlo. A todos les agradezco, que tengan lindo y exitoso día.